Buenas tardes, estamos reunidos, tenemos la primera reunión científica y técnica en el Consejo Profesional que va a llevar adelante nuestra Comisión de Finanzas de Empresas y Mercado de Capitales, y contamos para hablar con este tema que tiene gran interés para la matrícula, que se llama Criptomonedas y Nueva Economía, Transacciones y Carteras de Inversión, con el especialista Guillermo Escudero y tres importantes miembros de nuestra comisión estudiosos de este tema. A continuación, voy a hacer la presentación curricular de los invitados. Guillermo Escudero, manager de Crypto Market y fundador de la consultora financiera Seguí, con actividades en portafolios y mercado de valores. Asesor financiero certificado e idóneo ante la Comisión Nacional de Valores. En su profesión, es responsable del mercado local y conduce otros proyectos en toda Latinoamérica. Participa en criptonegocios y es redactor de BAE Negocios. Por el lado de la comisión, los integrantes que están interviniendo en esta reunión son Raúl Di Lorenzo, Mónica Minio y Martín Lehmann, todos profesionales en ciencias económicas, destacados miembros de la Comisión de Mercado de Capitales y Finanzas de Empresas, investigadores sobre cuestiones del sector tecnológico en relación al mercado de capitales. Comenzamos entonces ya con nuestro cometido de llevar adelante esta importante explicación del tema criptomonedas. Adelante, Guillermo. ¿Qué tal, Gustavo? Ante todo, muchas gracias por el espacio y bueno, un gusto también participar y conocer a distintas personas del sector, tanto del mercado cripto como del mercado de inversiones, también mercado que tocó mucho, si bien uno se hizo, me volqué mucho por el mercado cripto, siempre manteniendo aparejado el mercado de valores que tanto también apasiona, así que un gusto poder participar e intercambiar información. Ante todo, bueno, el agradecimiento y también empezar a comentar y a volcar algunos puntos, porque la verdad que me parece interesante el título de por sí del evento, porque yo siempre que hablo con gente, uno está tan acostumbrado a hablar, intercambiar y que la gente le pregunte, y siempre noto que hay no una locura, pero sino que todo el mundo lo ve desde el lado del elemento especulativo, del elemento 100% de inversión, pero en realidad esto es una nueva economía. O sea, si uno empieza a entender cuáles son los beneficios o los pormenores de las criptomonedas, con Bitcoin empezando y generando una nueva forma de economía, nos damos cuenta que sirve para mucho más que invertir. Inclusive la esencia principal de Bitcoin como primera criptomoneda fue la de intercambio entre personas, generando que haya un elemento disruptivo en cuanto a que no, por ejemplo, no requeramos de un banco o una empresa privada para hacer una transferencia, para hacer una remesa, que no requeramos de un montón de cuestiones que antes solamente pasaban por empresas privadas, por lo que desde el vamos el título la verdad que me agrada para que la gente entienda que es una nueva economía esto, y si lo entendemos como tal, entendemos que también puede ir al elemento especulativo, puede ir al elemento obviamente inversión, puede ir al elemento también de envío entre personas, o también puede ir al elemento de reserva de valor, porque justamente el Bitcoin, al tener esa particularidad de que es algo de emisión limitada, para que los que no lo saben, que está bueno empezar a tocar estos pequeños puntitos, al ser un elemento finito, no infinito, genera esta particularidad que puede llegar a ser deflacionario, independientemente de que después por ley de oferta y demanda tenga una alta volatilidad porque es poco líquido el mercado, un montón de particularidades, pero sí importante entender todo el espectro de las criptomonedas previo a meterse. Una vez que uno entiende todo el espectro de las criptomonedas, dice, bueno, entonces es interesante, ya lo entendés de fondo. Hago el mismo análisis que hago al entrar también, por ejemplo, a una acción de YPF, Galicia, un montón de gente que entra sin hacer análisis fundamental, ni mucho menos técnico, y yo el tema de las criptomonedas lo analizo también mucho del punto de vista de análisis fundamental. ¿Qué es lo que entrega Bitcoin? O sea, es un proyecto, al fin y al cabo, es el mayor experimento social, creo que en la historia después de Internet, y lo analizo como una empresa. ¿Cuáles son los beneficios? ¿De qué se trata? ¿Cómo es el protocolo? Empezar a interiorizarse, al igual que uno se interioriza en YPF. ¿Cuáles son sus alianzas?
cómo está con el gobierno, cómo está la facturación, cómo están los gastos, cómo está la liquidez del mercado, a dónde cotiza, distintas aristas que uno analiza, que yo también las vuelco al mercado de las criptomonedas, y ese análisis es más o menos similar. ¿Qué solución nos trae a nuestro mundo con las problemáticas que tenemos ya de por sí, ¿no? Ahí estás en mute. Ahí está. Muy claro, Guillermo, la presentación. Bueno, es un gusto que el tema sea, el título de nuestra charla sea de gran interés. Fue todo un debate interno la propuesta y vemos que vamos en ese sentido bien, entonces. Espectacular. Obviamente entiendo que hay espacios también para que hablemos y discutamos de varios puntos, de varias temáticas. Yo obviamente voy a tomar la palabra en estas primeras partes, después obviamente me interesa mucho intercambiar tanto con Gustavo como Mónica o Raúl o Martín bien, que siempre está bueno escuchar el approach de otras personas del mercado. Yo me suelo reunir con muchas personas del mercado tradicional y hay algunas que tienen ese dejo de inquietudes respecto a esto, porque cuando uno se pone a hablar, inclusive genera más incertidumbres que certeza, o sea, terminás con más dudas que otra cosa. Por eso también me es muy gratificante a mí intercambiar con gente, tanto del mercado cripto como el mercado más tradicional, el mercado bursátil, los cuales también tienen un punto de vista inclusive más interesante que aquellos que no participan en el mercado de valores, porque quieras o no, también las criptomonedas tienen mucha relación con el mercado de valores tradicionales, tanto en lo que es los exchanges en donde cotizan las criptomonedas, que el modelo de negocio es igual al de una sociedad de bolsa de valores, también para que lo podamos ir entendiendo, que ahora está bueno empezar a comentar estas pequeñas cosas, porque hay algunos modelos de negocios cripto que directamente te hacen de contraparte, digamos, que son empresas que compran y venden criptomonedas. Ahora, el modelo más natural, por así decirlo, del mercado cripto, es el modelo de los exchanges, que es igual al de la sociedad de bolsa de valores. O sea, vos cuando compras una acción de YPF, no es que la compras a Invertir Online, o sea, el broker que sea, si lo estás comprando a alguien del mercado. Invertir Online, intermedio entre esa compra y venta y gana una comisión. Es importante entender que también en el mercado cripto existe ese modelo de negocio. Obviamente, ¿cómo te das cuenta? Porque vas a ver un order book. Si ves un order book y ves que hay un mercado organizado, es que justamente le estás comprando al mercado y no en este caso, CryptoMarket, que es la empresa que yo represento. También es interesante, digamos, comentar los pormenores de CryptoMarket en este caso y cómo queda regulado de fondo también, porque hay una gran inquietud o hay una pregunta típica de si esto sirve para negrear, no sirve para negrear, si plata en blanco, plata en negro, un montón de preguntas que aplican al mismo mercado de valores o también aplican al mercado cambiario, digamos, es muy similar en cuanto a eso, pero bueno, hay muchas veces que es tan abstracto el tema cripto que cuesta bajarlo a papel. Una vez que te registras en una plataforma, es como registrarte, vamos a poner de vuelta otro broker para no hacer tanta publicidad, te registras en Balance, espectacular, entendés, claro, de Balance ahí, cómo fondeo mi cuenta, claro, le pongo pesos, después compro la acción. Una vez que haces eso, como que ya bajás a papel cómo funciona todo y te resulta inclusive más fácil. Por eso, también, amén de seguir contando los detalles, yo siempre recomiendo a la gente que se animen a registrarse, se animen a investigar la plataforma y una vez que la ven, les resulta más sencillo llevarlo a la práctica sus primeras compras, ¿no? Perfecto, Guillermo, muy claro. Nos parece que sí, que una de las cosas que nos convocaba para tratar este tema tiene que ver con lo que vos dijiste al principio, una cantidad de inquietudes y de incertezas. Me parece que a medida que me van llegando las preguntas, también percibo un poquito esa cuestión. Estamos acá para desasnarnos. Bien. Así que, si vos querés ir de menor a mayor, bien, adelante está con bueno. eso. Obviamente siempre está bueno siempre hablar, obviamente uno, como ustedes conocen también del mercado de valores, seguramente si se ponen a hablar con alguien siempre pueden tirar un montón de información. También siempre es entretenido un ping-pong de preguntas y respuestas, que seguramente al final de la charla lo vamos a tener.
pero para poder también tocar algunos tópicos que habíamos dicho, y obviamente haciendo un poquito de alusión y al título del evento que justamente es transacciones y carteras de inversión. Veo en el mercado cripto muy poca cultura en cuanto al armado de portfolios y diversificación, que sí el mercado de valores tradicional lo tiene. Uno cuando se registra en una comitente, tenés tu asesor que te dice, y no pongas todo en una acción, distribuí, diversificá, con eso baja la volatilidad, un poquito de eso, y veo en el mundo cripto poca cultura en cuanto a eso, lo cual yo en Crypto Market o a nivel personal siempre comento cuál es mi cartera promedio, que es una cartera, digamos, muy tentativa, pero yo siempre, independientemente de que el dólar, por ejemplo, tenga inflación, yo recomiendo en una cartera cripto tener dólar digital, que por más que te comas la inflación, bajás la volatilidad que ya de por sí en un mercado de Bitcoin es altísima. O sea, no es tan bueno que en un día pierdas un 20% de tu patrimonio, y para eso justamente yo, que recomiendo armar una cartera en donde yo siempre tengo 30% o 40% de USDT. ¿Qué es USDT? Es una criptomoneda estable que está todo el dólar. Si vos tenés 100 USDT, es igual a 100 dólar cash. Y de esa manera yo tengo, por ejemplo, 30-40% USDT, 30% Bitcoin, 20% Ether y 10% si soy trader, me doy el gusto de tradear, hasta recomiendo tradear menos todavía de ese portfolio para generar una gestión de riesgo más sana en cuanto al portfolio de cada uno. Por eso es importante armar un portfolio y, en este caso, como el mercado cripto es tan volátil, tener USDT en tu portfolio para bajar la volatilidad, por más que te comas la inflación, que dicho sea de paso, está bien con la emisión que tuvo Estados Unidos y el hecho de que la previsión de la inflación fue bastante más alta, estamos hablando de un 3% anual. Creo que acá en países como el nuestro, que te digan 3% anual, hasta nos reímos. No nos parece gracioso pensar que hay economías que tienen esa suerte, ¿no? Pero bueno, es independientemente de las políticas económicas de cada gobierno de turno. Pero particularmente, sin irme de tema, lo de las carteras, yo siempre recomiendo no poner todos los huevos en la misma canasta, que eso para ustedes que son más entendidos del tema es algo lógico, pero bueno, capaz para los oyentes está bueno recordárselos que debe ser así, el armado de un portfolio bien diversificado. Es más, yo suelo armar del 100% de las carteras de inversión de mis clientes, bueno, un 20% en el mercado cripto y un 80% inclusive en el mercado de bursátil tradicional, porque también es como que hay que estar posicionado en todas las partes. Hay riesgo en todos lados, que esa es un poquito la conclusión a la cual no me quiero apresurar, pero yo siempre como que terminás entendiendo que riesgo hay en todos lados. Vos podés tener riesgo y estar parado arriba de una acción y tenés el riesgo de la empresa. Podés estar parado arriba de un bono, tenés el riesgo del bono. Podés estar parado arriba de billete de dólar, estás arriba de un riesgo que te roben o comerte inflación. Estás posicionado encima de cripto, tenés el riesgo de no saber utilizarla y haber perdido tus claves, que haber hecho una transacción con alguien que no era bueno y te haya robado. Digamos, riesgo hay en todos lados. La pregunta es a dónde vos querés posicionar tu riesgo, y la conclusión final es entender cuál es el riesgo que más querés entender. Si entendés el riesgo de las criptomonedas, perfecto, posicionate porque estás tranquilo y entendés los pormenores. Así que creo que siempre hay una constante transferencia de riesgo entre las posiciones que uno mantiene. Hay que simplemente culturalizarse un poquito más y animarse a estudiar todos los riesgos. Está claro, Guillermo. Guillermo, yo cuando pienso en el concepto de cartera de inversión, el concepto de inversión es como una erogación de fondos que se hace con el ánimo de tener algún beneficio. ¿Cómo podés, o sea, en una empresa, en una acción, cuando la compro, esa empresa tiene una cartera de negocios y cada negocio tiene el ánimo de generar algún resultado positivo? ¿Cómo se puede convencer a alguien que uno está invirtiendo en Bitcoin o está invirtiendo en criptomonedas y que va a tener un beneficio? ¿En qué consiste ese beneficio? Bien, a ver, primero, o sea, yo cuando empiezo a hablar con las personas, digamos, uno se da cuenta automáticamente con quién está hablando, si es un profesional o si es una persona, es un joven, es un adulto, digamos, también depende mucho del perfil de la persona con quien estés hablando. Hay gente, digamos, que es difícil convencer a alguien que no está convencido desde el vamos, o sea que también eso uno lo tantea.
Pero a ver, las acciones tienen dividendo más ley de oferta y demanda. Está bien que atrás hay un costo de oportunidad, un costo estructural, un costo de revenue de cada unidad de negocio, eso está buenísimo, pero, a ver, hay que tener que el mercado cripto se regula únicamente por ley de oferta y demanda, y al regularse únicamente por eso y no haber una empresa que esté facturando X cantidad de plata, tiene que entender esa lógica de que no hay una facturación de fondos, sino que acá hay una idea, porque al fin y al cabo todos son proyectos y todos son ideas. Esto, lo que es Bitcoin, es una idea de democratizar la economía, una idea de que no dependamos de un banco para hacer una transferencia, una idea de que podamos guardar nuestra reserva de valor, nuestros dólares, en vez de tener en el colchón, tenerlos en Bitcoin. Bitcoin es una idea, es un experimento, o sea que hay que como separar las aguas de entender que acá hay valor, o sea, una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Bien, precio no tiene Bitcoin, tiene valor. ¿Por qué? Por la utilidad que se le puede dar. Si entendemos eso, no vamos a requerir ni estar inquietos porque no hay facturación, por ejemplo, o no hay un gerente a quien reclamarle, digamos. Creo que va a lo primero que dije, que es culturalizarse y entender qué es Bitcoin, que es una idea, es un experimento que la gente, lo más loco de esto, lo más disruptivo es que cuando muy pocos nerds, porque esto no deja de ser un nicho de nerds, de programadores y de financistas que han logrado algo bastante interesante, es entender que la sociedad le vio una utilidad a esto y todo el mundo como que se integró a eso, porque al fin y al cabo es una economía manejada por la sociedad. Es esa idea, nada más. Es una idea que en vez de la plata tenerla en el banco, la tenés en Internet. Basado en esa lógica, es separar las aguas, entender que esto no es una empresa que factura, sino que es una idea que ya está bastante madura, una idea que creo que vino para quedarse. No veo, para que no exista Bitcoin tendrían que desconectar Internet del mundo, porque Bitcoin funciona con Internet, y no está bajo la autoridad de ningún ente central. O sea que desde el vamos es no convencer a la gente, sino que la gente se anime a leer un poco. Para eso está San Google, que hoy nos quita todas las inquietudes habidas y por haber. O sea que también es más que convencer, es culturalizar a la gente que lea un poco más. Ajá, perfecto. Bueno, y vos viste con la palabra, me parece, dijiste el valor que tiene, qué valor puede tener para mí la criptomoneda, ¿no? Tengo que entender muy bien, internalizar muy bien esa idea, esa cultura, para poder revalorizarla, para poder entender la utilidad y la empleabilidad que tiene, ¿no? El que sé que está ahí, pero no la tengo bajo el colchón. Se puede usar para algo operativo, algo que me permite hacer transacciones, por ejemplo. Entonces, da la impresión que toda esta parte operativa de transacciones y de cartera de inversión están íntimamente relacionadas. Sí, tan íntimamente relacionadas justamente por la triple utilidad que tiene, o la utilidad que uno entienda que le puede dar a las criptomonedas, pero justamente haciendo nuevamente alusión al título, que es transacciones, que todavía no es un punto que tocamos. Si bien tocamos la parte de inversión y la parte de reserva de valor, no tocamos transacción, que lo que es transacciones, digamos, creo que es lo más, no sé si lo más disruptivo decirlo. ¿Por qué? Porque el hecho de no depender de un Western Union o de un banco privado para hacer una transferencia, a mí me ha pasado que en un momento queríamos hacer transferencias internacionales entre las filiales y es un choclo, ni hablar de si nosotros tenemos un mercado desdoblado de los tipos de cambio. Un montón de particularidades que con Bitcoin las evitás, digamos. Es entender que esto, Bitcoin y otras criptomonedas, es entender que uno puede utilizarlo para su economía. Yo, por ejemplo, está bien que soy gerente de CryptoMarket y cobro mi sueldo en Bitcoin. Yo tengo mi economía bitcoinizada. Y cuando necesito pesos para mis gastos mensuales, vendo contrapesos, los retiro en mi cuenta bancaria y utilizo esos pesos. Si alguien me acepta Bitcoin, mejor todavía, porque es más, trato de culturalizar mucho. El otro día le compré una impresora a un amigo, le dije, te pago en Ether. Me dijo, sí, dale, le pagué en Ether y ya como que animás a la gente. O sea que esto también, además de servir como elemento especulativo, elemento de inversión, elemento de reserva de valor, sirve para transaccionar entre la gente. Si vos querés aceptar criptomonedas porque vendiste tu auto, decís, acepto criptomonedas. A ver, el medio
Vos inclusive podés aceptar dólar, yen, podés aceptar un lingote de oro, o podés aceptar Bitcoin. Es independientemente de cualquier otro tema. Y también es interesante entender que muchas empresas actualmente lo están usando para el envío de remesas. Yo tengo en CryptoMarket un montón de onboardings nuevos de empresas que justamente, o inversoras que tienen un cliente en Argentina y otro en Chile, y me dice, estoy en Chile y quiero recibir plata de Argentina. Y bueno, ¿cuál es la típica? Transferencia SWIFT. Pero capaz el cliente de Argentina tiene dólares y te cotizan el dólar a otro valor, no tiene pesos, lo tiene que cambiar a dólares, digo. Todas esas fricciones que hacen que, obviamente, hoy las criptomonedas resuelvan, por ejemplo, el envío de remesas. Ni hablar del tiempo. Y también es importante destacar que el hecho de aceptar Bitcoin o de enviar Bitcoin no implica automáticamente que la operación sea en negro. Eso es otra agua. Son otras aguas que también es algo que podemos tocar, que un montón de gente, o por ejemplo negocios, empresas que quieren aceptar Bitcoin como transferencia por venta de productos o servicios. Y me dicen, pero esto es en blanco o en negro. Y yo, es muy sencilla la explicación, que uno puede tener un bar, vender una cerveza y aceptar bananas, o regalar la birra, o aceptar dólares. La facturación y la venta es aparte, digamos, uno debe facturar debe facturar su venta, producto de esa venta, de ese intercambio de bienes y servicios, pero el medio de pago que uno reciba es otra cosa. Como digo, incluso uno puede hasta regalar la cerveza, pero la factura va, o sea que las operaciones son en blanco y en negro, pero independientemente del método que uno elija para recibir. O sea que eso también es importante aclararlo, porque es una pregunta muy recurrente que recibo. Bárbaro, bueno. Sentiste entonces, Guillermo, con total libertad como para poder hablar de los puntos de las transacciones y me parece que otro tema de interés es el que vos dijiste al final, es el de los riesgos. Exactamente, creo que también está bueno comentar porque, digamos, hay tantos tópicos para hablar y bueno, todavía no pude intercambiar con los chicos acá, que ahora ya vamos a poder intercambiar, que hasta me resulta más gratificante, pero la verdad que agradezco nuevamente al espacio, que seguramente a mucha gente le va a resultar de utilidad. Y también es importante el tema no solo de transacciones, sino de a dónde uno salvaguarda ese Bitcoin, que es algo también bastante importante, porque hay un montón de casos de gente que los termina perdiendo, dónde los guardo, dónde se guardan. Y es, a ver, para empezar a explicarlo, por ejemplo, CryptoMarket hoy en día cuando es un exchange que es transparente, hace, digamos, las veces de banco de esas criptomonedas. Vos, si tenés tu Bitcoin en el exchange, implica que nosotros te estamos salvaguardando ese Bitcoin, que nosotros tenemos tu clave privada, tu clave pública, y es igual a que vos tengas los pesos en tu cuenta bancaria. ¿Qué implica esto? Que si te meten un embargo, se te llevaron la plata, que si hay retenciones, digamos, no es 100% tuya esa plata, sino que el banco te la está salvaguardando. Lo mismo ocurre en los exchanges, que es importante que lo entiendan. Pero para los que son primerizos, sí recomiendo que las compras las hagan en exchange, guarden su criptomoneda en CryptoMarket en este caso, pero ¿qué sucede? Después uno puede agarrar esa criptomoneda y llevársela a un lugarcito que es 100% de uno. ¿Cómo puede hacer eso? Bajándose una aplicación en su celular, que en donde vos anotás, vienen 24 palabras. ¿Por qué 24 palabras? Es una especie, es tu contraseña, pero que se termina traduciendo en 24 palabras. Vos guardás tus 24 palabras en el cajón y si perdiste el celular, te pasó algo, se te rompió, te lo robaron, vos podés volver a bajar el celular y con esas 24 palabras recuperar tu saldo. O sea que uno tiene forma de que tu Bitcoin sea 100% tuyo. Eso es lo disruptivo realmente de las criptomonedas. Entender que Bitcoin, hablo siempre de Bitcoin, pero hay otros protocolos también sumamente conocidos que son más que interesantes hablar, pero vamos a centrarnos en la dominante del mercado. Entender que uno puede tener 100% ser dueño de su dinero. Como cuando pones los dólares en tu colchón, es 100% tuyo. Si lo perdiste, es culpa tuya. Con Bitcoin pasa lo mismo. Vos bajaste la aplicación, hiciste algo mal, no entendiste, lo que fuese, capaz perdés la plata, porque es 100% tuya. Estando en un exchange, por ejemplo, te evitas esa problemática, pero tenés que entender que es como si estuviese en un banco. Después hay otra forma de guardar esa criptomoneda. Hay algunos aparatitos que se llaman hard wallets, que son aparatitos físicos que se conectan USB a la computadora, y vos también pones tu criptomonedas ahí, eso lo guardas en el cajón, y la misma lógica. Con ese aparatito vos te van a venir 24 palabras, que es tu contraseña, que es la forma de salvar tus criptomonedas si perdiste, si se te rompió el aparatito y demás cuestiones. Para todos estos,
para todo lo que son wallets, que hay un montón de tipos de wallet, como hay varios, lo mejor siempre también es, volvemos al punto inicial, googlear mucho, entender cuáles son los tipos de wallet. En CryptoMarket también dejo la aclaratoria, que si bien la idea inicial de este evento no es promocionar ni generar difusión, pero bueno, uno trabajando desde ahí lo termina recomendando, es que ahí adentro tenemos un montón de guías para que la gente pueda meterse y entender dónde puedo guardar mis criptomonedas, qué es una wallet, qué es blockchain, y empezar a investigar sobre distintos tópicos. Así que es importante entender que uno puede ser 100% dueño de sus bitcoins y no depender de un exchange. El exchange es el ámbito más seguro para comprarlos en primera instancia y hacerlo en un mercado transparente, bancario, con mercado pago y demás formas de cash in y cash out, ¿no? Claro. Bueno, perfecto. Guillermo, estamos más o menos bien con el tiempo, ¿no? Decinos. De mi lado está muy bien y creo que explayamos un montón de tópicos y puntos interesantes, pero creo que con las preguntas también van a venir algunas buenas ping-pong de información. Yo te quería un poco, cuando tocaste el tema de las transacciones, ¿se puede hacer alguna diferencia entre las transacciones financieras y las transacciones comerciales en el uso de la criptomoneda? Porque vos aludías a que en el uso de pagos o de transferencias de fondos, en las transferencias financieras se suelen resolver u obviar una serie de cuestiones de mercados que cotizan a diferentes niveles, problemas de otra índole. Pero las transacciones comerciales, en importaciones, en exportaciones, en usos de instrumentos para vender, ¿qué características tiene en esos mercados comerciales la transacción con criptomonedas? Bien, yo, creo particularmente que es algo que seguramente está más que validado, que es la facilidad de hacer un envío versus la complejidad, por así decirlo, de hacerlo mediante el uso de una cuenta bancaria. Si bien, digamos, mi intención no es mayormente ir en detrimento de los bancos, si bien uno termina comparando, la idea es decir, esto tiene un beneficio, no es que esto sea una porquería ni tirarlo para abajo, simplemente uno termina poniendo en contexto y en comparación. Pero uno, para hacer una transferencia SWIFT internacional, tiene que completar una planilla así de documentos con un montón de datos tuyos, un montón de datos del destinatario, qué moneda local, qué retención de ingresos brutos, qué retención ganancia, quién las facturó. Todas esas cuestiones que justamente con el mercado cripto no la tenés. Simplemente le tenés que pedir a tu contraparte la dirección pública, que la dirección pública es la forma de recibir criptomonedas. Es como tu CBU en Argentina, o como tu IBAN en Europa, o como tu cuenta bancaria en Chile, digamos. Vos decís, bueno, quiero recibir plata, dame tu CBU. Bueno, en el mercado cripto lo que se usa es la dirección pública. O sea que yo, si quiero recibir criptomonedas de parte tuya, Gustavo, de parte de Raúl, de quien sea, yo le tengo que pasar mi dirección pública. Con la dirección pública lo único que haces es ponerla en un campo, pones la cantidad de bitcoins o la cantidad de stablecoins, que la mejor forma de hacer envíos es con stablecoins para evitar la volatilidad. Yo, si te tengo que mandar $50.000 y te los mando en bitcoin, hoy te mando un bitcoin, capaz mañana valen 40.000 o valen 60.000. La mejor manera es utilizar las stablecoins para que vos recibas exactamente esa plata. O sea que a nivel de usabilidad, las criptomonedas tienen una usabilidad muy, muy sencilla, que no la tienen otros sistemas tradicionales, que esa creo que es la principal diferencia. Obviamente, si vos le preguntás esto a un regulador o a un bancario, te va a decir, no, mejor por ese lado. Siempre cada uno tiene su campana de qué es lo mejor, en base, ¿no?, al rubro en el que se maneja cada uno. Yo creo que las personas que siguen el mercado cripto tienen una postura mucho más liberal respecto a esas cosas. Uno está no cansado, pero bueno, con tanta presión tributaria, tanta presión bancaria, tanta presión de un montón de lugares, llega algo que genera más facilidad para el intercambio entre personas y decís, bueno, está interesante. Bárbaro, bueno.
Muy claro, entonces, Guillermo. Eh, ¿Querés que vamos con los otros disertantes, ir hablando un poquito y seguramente van a surgir después también algunos temas que están en común o relacionados con toda esta gran introducción que nos estuviste dando y vamos a aprovechar después como para poder correlacionarnos entre los diferentes temas que aparezcan. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Demos lugar a Martín, a Raúl y a Mónica, que también es interesante escuchar su expertise. Mónica, ¿te parece? Ahí está. Sí, ¿cómo va? Mónica, estuvimos escuchando atentamente lo que decía Guillermo. Sí. Vos tenés un gran expertise en los temas de control y de auditoría en este tema, en temas de transacciones financieras también, y en el sistema financiero y el mercado de capitales. ¿Qué nos puedes decir de este tema que nos convoca? Bueno, ante todo, gracias Gustavo, gracias al Consejo por el espacio, muchas gracias Guillermo por tu aporte y conocimiento, muy valorado para nosotros, para todos, por supuesto. La verdad es que coincido en mucho de lo que comenta Guillermo. Comparto esta realidad que nos pasa un poco a todos desde los distintos lugares que vemos. Lo que observamos es que todo lo que tenga que ver con blockchains, criptomonedas, en general es transversal a muchos temas. Esa es una particularidad que genera un poco de incertidumbre para muchas personas que no saben de qué se trata y muchas dudas. Yo tengo también más dudas que respuestas y voy a aprovechar, Guillermo, tu participación y conocimiento. Y me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué tan lejos te parece que estamos para que un comitente pueda operar criptomonedas en un broker tradicional? Creo que podríamos estar muy cerca. ¿Por qué? Porque estoy notando muchos brokers con los que yo estoy hablando que quieren darle esa posibilidad a sus usuarios, a sus usuarios particularmente, y justo ahora hay una nueva ley que está por salir que va a regular el mercado cripto, más que nada para, por ejemplo, sermos agentes obligados, cosa que hace rato tuvimos que haber sido, porque cumplimos todo el modelo de compliance, cumplimos todo igualito, simplemente que no estamos registrados, lo hacemos de forma voluntaria, pero independientemente de ese detalle, hay que ver si caemos bajo la regulación del Banco Central o de la CNB. Si llegamos a caer bajo la regulación de la CNB, creo que el hecho de que una comitente pueda operar en cripto está ahí, despacito, es una cuestión de poder integrar los sistemas operativos mediante APIs, que hoy es tan fácil, o sea que podríamos llegar a estar cerquita, siempre y cuando los reguladores traten de no embarrar tanto el terreno y ser más amistosos con las regulaciones. Bueno, buen punto ese, porque en realidad hay mucho, digamos, si nos olvidamos de criptomonedas y blockchain y supongamos que esta charla tiene que ver con el regulador natural de la actividad de valores, vamos a focalizarnos en CNB, podríamos hacer una crítica constructiva respecto de alguna burocracia o algún exceso de pedido de información y de control, con lo cual entendemos que absorber esa actividad, tanto por Banco Central como por CNB, debiera también obligar al regulador que revise sus procesos de control y requerimientos y eficientizar de alguna manera, porque cuando hablamos, vos mencionaste muy bien recién que hay como una visión de eliminar a los intermediarios, ¿no? En esta nueva economía, que así es como la leemos y escuchamos nombrar, y entendemos que el eliminar al intermediario, la pregunta es, ¿esos intermediarios se podrían transformar también en lugar de eliminarlos y transformarlos a esta nueva economía? Estamos viendo, por ejemplo, que algunos bancos están analizando la posibilidad de tener su moneda virtual. Sí, exacto, como decís vos, digamos, hay un dicho que se elimina el intermediario, pero en realidad el intermediario, no sé, siempre va a existir. Por ejemplo, nosotros ahora, CryptoMarket vendría a ser un intermediario entre el comprador de una criptomoneda y el vendedor de una criptomoneda. O sea, somos intermediarios. Si el comitente permite a sus clientes operar en cripto, está siendo intermediario. Después, cuando vos tenés tu criptomoneda, podés entender de qué se trata esto y llevarte tu criptomoneda a tu casa, a tu celular, listo, y decir es mía. Pero que el intermediario
intermediario desaparezca 100%, lo veo muy lejano, inclusive que haya intermediarios bajo los sistemas y los modelos de criptomarket o de los comitentes, ayuda mucho a que el mercado bancarizado sea transparente, sea sano, no fomente a lo que es el financiamiento del terrorismo, digamos. O sea, que fomenta un mercado más sano si hay intermediarios de por medio, en este caso en particular. Exacto, tal cual. Creo que hay también una tendencia, por lo menos es lo que leemos, respecto de esto que bien marcaste también en tu presentación inicial, de la confusión de lo formal y lo informal y la utilización de esta nueva economía por personas que quieren ocultar algunos activos o la procedencia de esos activos. ¿Vos crees que es sencilla la regulación que tiene que enfrentar UIF, en este caso la Unidad de Información Financiera? ¿Es sencillo este desafío que tiene por delante de tratar de hacer, digamos, algún esquema normativo que pueda permitir este control sin entorpecer la operatoria? Porque creo que el desafío es ese, ¿no? Estamos hablando de regulaciones y de normas que sean eficientes, que no interrumpan la operación, ¿no? En particular. Sí, es como decís vos, ojalá en la práctica los reguladores, digamos, piensen siempre en el aspecto de que esto vino a evolucionar, digamos, por así decirlo, la forma en que uno intercambia valor. Lamentablemente la práctica no termina siendo así, termina habiendo un montón de intereses que van a chocar con la evolución del dinero. A ver, lo que es la GAFI, en todos los países existen todas sus unidades de inteligencia, acá se llama WIF, en Chile se llama WAF, en Perú se llama también WIF, y así sucesivamente. Hoy, en la práctica, por ejemplo, CryptoMarket es agente obligado en Brasil, es agente obligado en Chile, acá vamos transformando, en Europa tenemos certificado también de nuestro modelo compliance, digamos, hay un montón de empresas cripto que corren con la misma suerte que corre un banco o que corre una cuenta comitente. O sea, que el hecho de salir a regular algo que digamos que ya se fue autorregulando con el paso del tiempo, para mí es relativo. Ahora, lo que uno cree versus lo que realmente pasa en la práctica, hay un trecho, hay una distancia enorme. Yo creo que a nivel de regulación, lo que sí la GAFI está haciendo con sus unidades de inteligencia es obligar a cada mercado a que los que operan con criptomonedas sean agentes obligados. Ya con eso tapas un bache importantísimo, digamos. Después, si hay una regulación específica de una ley nacional en cada país, y ahí capaz tocan un montón de otros temas distintos que ahí pueden entorpecer un poquito más, que creo que para llegar a una conclusión sana, que es esa. Si hay leyes locales que pueden entorpecer, son esas, creo que las que más que hay que atacar con claridad, es más, inclusive la última ley que están haciendo, por suerte uno de los diputados estás pidiendo nuestro feedback, lo cual es muy sano eso, claro, porque inclusive la ley salió, para que sepan, que también es anecdótico, salió de unos alumnos de abogacía. O sea, que imagínense lo que podía llegar a ser la ley. Claro, total. Nos llegó a los distintos participantes de criptomonedas, que en realidad como es tan chiquitito el ecosistema, nos conocemos todos con todos. Bueno, y ahí empezamos a interactuar un poquito para generar nuestro aporte y decirle, no, esto es así, así, así. Después, que vayamos a caer bajo agentes obligados de cada unidad de inteligencia financiera, que todo depende de la GAFI, me parece lo más lógico porque ya operamos en mercados transparentes. O sea que es un poquito esa la respuesta final. Depende más que nada de que los gobiernos locales no entorpezcan las cosas y la GAFI va a seguir siendo la GAFI y vamos a ser obligados en todos los países a largo plazo. Total, sí, yo coincido también con esto de que hay un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con controles. De hecho, eso es lo que tenemos que desaprender y aprender entre la economía tradicional y esta nueva economía que como bien decís vos, entendemos que vino para quedarse. Y en esa comparación de economía tradicional y la nueva economía, también vemos que en la economía tradicional tenemos actividad formal e informal, y también estamos observando, por lo menos de las noticias públicas y de lo que estamos leyendo a los que un poquito más nos dedicamos a esto, también vemos que hay como una dark wallet o dark web, o sea, hay una parte también no correcta, si se me permite el término, de esta economía. ¿Vos opinás que eso puede ser como un marketing negativo para el regulador y es a donde también quisieran llegar los reguladores para detectar
digamos, si estamos trabajando frente a una, digamos, a una blockchain que es correcta frente a una dark blockchain. Exacto, sí, está buena la pregunta y la verdad que ese es un tópico súper interesante porque hay personas realmente, a ver, como yo dije al principio, creo que el que se dedica al mercado cripto es porque tiene es mucho más liberal en cuanto a su, va en contra más de los intervencionismos del Estado. A mí particularmente no me gusta, pero bueno, no hace mucha diferencia. Pero realmente hay personas que valoran su privacidad muchísimo, y hay personas que realmente dicen, yo tengo 100 pesos, me compré $1, y ese dólar lo quiero gastar como yo quiero, y si lo quiero ir y gastarlo en algo, en cualquier cosa, por no dar un ejemplo grotesco, pero lo quiero gastar sin que nadie en el mundo se entere, y capaz la postura de esa persona no está tan mal, porque obviamente es como que la privacidad, el límite es muy finito. Obviamente por una cuestión de prevención del lavado de dinero y por una cuestión de que estamos en estos sistemas, estamos acostumbrados a que todos sepan, o que los entes sepan de cuánto ganamos, dónde lo gastamos y demás. Hay posturas que son, por ejemplo, como vos decís, hay blockchains que son menos permisivas, como Monero o Zcash o Dash, si no me equivoco, que se caracterizan, por ejemplo, por tener privacidad en las transacciones. Inclusive, CryptoMarket ahora va a generar un nuevo release con nuevos activos y demás, y nosotros estamos muy pendientes de qué hacía la competencia a nivel internacional respecto a estas monedas de privacidad, porque nuestra intención tampoco es listar monedas que a los reguladores puedan decir, ¿y esta moneda qué pasa? Que acá está totalmente en negro. O sea que yo particularmente, como gerente de CryptoMarket, tratamos de también cuidar eso para que no nos venga un golpe sorpresa, pero creo que Bitcoin y las criptomonedas más conocidas, que tienen trazabilidad en cuanto a sus transacciones, pueden ser más amigables para los reguladores que aquellas que no las tienen, para los cuales pueden llegar a tener su argumento en cuanto a prohibirlas. Al momento no están prohibidas por la SEC, yo siempre me guío por qué es lo que está haciendo la SEC con las empresas más grandes de allá, porque creo que la SEC es más rigurosa que otros entes, y por el momento la SEC no estaría prohibiendo en las empresas de Estados Unidos, los exchanges, que transen esas criptomonedas. O sea que mientras continúa así, creo que el lineamiento queda abierto hasta que indiquen lo contrario. Ok. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Le cedo espacio con los colegas que también están ansiosos por participar. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Gracias, Guillermo. Martín, ¿por qué no nos decís un poco sobre las plataformas tecnológicas, que es un poco también tu expertise, y qué pensaste en relación a lo que se estuvo hablando del tema de criptomonedas, ¿no? Particularmente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta reunión. El tema de las criptos es un tema de gran actualidad, una enorme repercusión. Yo soy agente productor, Guillermo, así que estoy un poco en el mercado formal del que tanto estás hablando. Pero bueno, soy fanático de todos los negocios que son basados en plataformas, en especial los negocios fintech, porque creo que son el futuro por el tema de las ventajas y de las redes, el tema de los tamaños. Y bueno, en este caso estamos hablando de CryptoMarket, que es un exchange que es basado en un modelo fintech. Estuve mirando que está dentro de la Cámara Argentina de Fintech, listada todavía como una organización que se dedica a las cripto. A mí hay un concepto de la fintech que me gusta mucho, que se llama la constelación de la confianza, que son 3 pilares fundamentales que hacen que un negocio fintech sea, o sea, que sea estable en el tiempo, ¿no? Son 3 puntos que me encantaría repasarlos con vos, hacer un ping-pong a ver qué opinás. El primero es uno que lo tenés muy claro, que es la tecnología, ¿no? La tecnología en este momento en temas de criptomonedas está muy avanzada, pero estamos viendo el blockchain 2.0, que es el de Ethereum, pero tenemos también el tema de la minería que provoca daños ambientales por el consumo de energía. Vos de ese tema, ¿qué opinás? Este tema, la verdad que todos los tópicos me parecen interesantes que se desprenden de las cripto. Justamente el de la minería es más que interesante, inclusive hasta personalidades como Elon Musk, que tanto está dando que hablar
en lo que es manipulación de mercado, porque la verdad que meto un tweet y el precio sube y baja como una calecita, como una montaña rusa. Y el tema de la minería, a mi entender, con el análisis que nosotros tenemos hecho, no es más alto que lo que es en representación de lo que es la emisión de dinero, porque si nos ponemos a pensar, cosa que poco se habla, ¿cuánto se gasta para emitir dinero? O sea, es un banco central gigante, con todo lo que implica el gasto de electricidad, gasto de empleados, gasto de recursos humanos, un costo de oportunidad altísimo, que no lo tengo yo claro, pero por lo que yo vengo leyendo y el análisis que venimos haciendo, no sé si hay como disparidad de análisis, por eso no me animo a dar una sentencia, pero sí tengo entendido que no es que Bitcoin está generando una contaminación ambiental altísima, porque para decir que está generando eso lo tenemos que poner en valor de referencia con otra cosa. ¿Con qué lo vamos a poner? Y con un banco central, o con una minera que genera carbón, o con una minera que extrae oro. Vamos a ponerlo en esos aspectos, y yo creo que por el análisis que hice, no es que esto genera mucho más contaminación que otros medios, sino que seguramente, pero tengo entendido que no es tan grave, dejándolo abierto ese tópico que es más que complejo, porque ahí hay que empezar a hilar otros temas de electricidad bastante más complejitos. Bueno, sí, me parece, igual yo creo que cuando la matriz energética vaya mudándose hacia opciones más sustentables, ese problema de la tecnología se va a terminar liquidando. Después el segundo pilar fundamental para que una plataforma sea sostenible en el tiempo es la cultura, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos la cultura de los millennials, ¿no? Todos los nacidos en los años 1980. Es una cultura muy receptiva de las criptomonedas, ¿no? Nativos digitales, que le encanta compartir todo en las redes. Uno ve a veces los foros sobre cripto y ve la pasión con la que hablan. Ahora, yo veo que quizás la adopción masiva de esta cultura de las criptos no es más una utopía, pero en nuestro país, con la elevada inflación, las criptos es como que tienen una aceptación mucho más rápida que en otros lugares. ¿Vos qué opinás de ese tema? La verdad que sí, creo que en Argentina una cultura bastante más interesante que en otros países, justamente por ese dato específico, la inflación y el hecho de que pasan los años y como que los gobiernos no le pueden encontrar la vuelta a nuestra economía, y creo que la verdad que nos acostumbramos a un 50 de inflación anual, es una locura pensarlo, pero estamos acostumbrados a convivir con eso. Y creo que ese punto en particular hace que uno sea muy inquieto en cuanto a dónde traslada el riesgo, cosa que hoy habíamos comentado al principio de la charla, a dónde terminás trasladando tu riesgo. Y creo que hay tanto riesgo en el peso, o hay tanto riesgo en el mercado bursátil, no sé si hay tanto riesgo en el mercado bursátil, hay riesgo como en todos lados. Creo que la conclusión es esa. Después, en cuanto a lo que vos decías, Martín, de los millennials y la cultura, sí. Creo que la cultura de los 80 y 90 para adelante nacieron con la tecnología, para lo cual, si uno dice bajate una wallet o bajar una aplicación o registrate, es como que rápido, se registran rápido y listo, porque es algo muy sencillo. Ahora, ¿a dónde están las manos fuertes? Y no están en los millennials, sino en la gente más grande, que es la que sigue controlando las manos fuertes del mercado. O sea que por un lado tenés los que no tienen plata pero saben, y los que tienen plata pero no saben. O sea que ahí es la paradoja de a dónde ir. Culturalizar a los chicos, no culturalizar, obviamente culturalizar a los grandes, y seguramente a largo plazo, 10, 20, 30 años, los que nacieron con mucha facilidad de manejar tecnología van a disponer de ser las manos fuertes del mercado. Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo con vos. Y este es el último punto, que es el más escabroso, el que no le gusta hablar a nadie, ¿no? De esta de la constelación de la confianza que hace que una plataforma sea durable en el tiempo, el tema de las regulaciones, ¿no? Cuando fue el G20 en Argentina, allá por el 2018, que cerraron toda la capital, cuando terminó el G20, los presidentes de los bancos centrales emitieron una advertencia acerca del Bitcoin respecto a que podía llegar a ser un activo que favorezca el lavado de activos, la evasión de impuestos, ¿no? Pero yo veo, por ejemplo, que plataformas como la tuya, como CryptoMarket, que revisé, ya se autorregulan.
Ahora, desde mi punto de vista, que estoy un poco en el mercado más formal, yo creo que es necesaria una regulación, pero que no ahogue el fenómeno, sino que lo potencie. Pero hay temas sobre los que todavía faltan regular, por ejemplo, temas de seguridad, protección al inversor, y uno que a mí me interesa mucho también es cómo evaluar las criptos en las hojas de balance. No sé qué opinas vos del tema. Bien, esa última pregunta está buenísima porque que ahora la vamos a tocar. Y respecto a lo primero, a ver, es importante también entender que yo a nivel particular trato está bien que es muy apasionante el tema, uno trata de no ser extremista y trata no es todo un blanco, un gris, un blanco, un negro, sino un gris constante, y tampoco es cuestión de defender 100% de las criptos, porque obviamente hay un montón de cuestiones por mejorar, un montón, que creo que se van mejorando con el tiempo. A nivel de si sirven o no para negrear dinero o para evadir, yo creo particularmente que, a ver, hoy en día el principal medio por el cual se manejan el narcotráfico y el terrorismo es el dólar. Simplemente por una cuestión de profundidad de mercado. Agarrar la profundidad de cuántos dólares es en circulación versus cuánto es el volumen, la profundidad del mercado cripto, y no hay comparación, digamos. Realmente el mayor negocio en negro se maneja en los bancos, no con las criptomonedas. Lo que yo quiero, a lo que yo apunto creo es que no importa, digamos, si el Bitcoin sirve o no para eso, digamos, creo que la gente hace mal uso de las cosas, porque obviamente de repente en nuestra historia de la humanidad se han inventado un montón de cosas, desde el oro hasta el dinero fiat, hasta las criptomonedas, después la gente decide darle uso a eso. O sea, que no es que Bitcoin para mí no es que fomenta o sirve para el negro de dinero, porque justamente debe haber un montón de manos bancarias que deciden hacer uso de paraísos fiscales. ¿Y qué significa? ¿Que el dólar es malo? No, que la gente hace mal uso de esas cosas. ¿Que hay que regularla para la protección al inversor? Sí, justamente sí. ¿Por qué? Porque tranquilamente si uno invierte en una plataforma que no está regulada, que no sabes quién es, te llevaron la plata, como también ha pasado en el mercado bursátil, que hubo una historia de una sociedad de bolsa que el tipo se terminó llevando la plata. Existe en todos lados, pero sí tiene que haber una regulación que no ahogue, pero que proteja al inversor, porque no podemos pretender que todos los inversores conozcan de todas las particularidades. Hay gente que sigue en su rubro, yo tengo amigos kinesiólogos que no le interesa saber de cripto, ni de mercado, ni de acciones, ni de nada. Dicen, tomá mi plata y listo. O sea que considerando esa arista de que no todas las personas van a entender de todo, tiene que haber una regulación sana como protección al inversor. Después, cómo se cotizan las criptomonedas en un balance a nivel de empresas, cosa que tantas empresas están haciendo ahora. Elon Musk compró un fangote de bitcoins que los puso en su economía, y un montón con MicroStrategy también lo hizo, que fueron comprando y acumulando criptomonedas. ¿Cómo se evalúan? Obviamente se evalúan a fecha de cotización del día. Lo mejor para justamente si una empresa quiere hacer esa movida es generar un portfolio, como yo comenté al principio, de tener un poco de stablecoins para bajar la volatilidad. Pero la forma en que se evalúan es a cotización justamente del día, que hay un montón de exchanges que son los más conocidos a nivel mundial. Obviamente como Binance, lo comento que también es una empresa muy conocida, en donde ese precio termina siendo el precio promedio en dólares, o sea que la cotización se toma de aquellos exchanges que manejan el mayor volumen. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por estar presente. Le cedo la palabra a mi compañero Raúl para que continúen. Raúl, adelante, Raúl. Estamos ansiosos para escucharte. Gracias, También, Gustavo. Realmente para mí es un placer compartir este panel, este grupo aquí en Zoom con Guillermo, Mónica, Martín, con vos, Gustavo. En este caso yo voy a hablar en carácter de consultor financiero. Cuando alguien se nos acerca y nos consulta o nos pide una opinión sobre qué hacer con su dinero, ya sea un empresario que domina de número o el amigo de Guillermo, el kinesiólogo, nosotros tenemos la obligación, sí, de hablarle un poco de criptomoneda, pero también de hablarle de todos los instrumentos que existen en el mercado. ¿Cuál es la gran diferencia que yo veo de estos instrumentos respecto a la criptomoneda? Si le decimos
primero definir el perfil del inversor, pero si le decimos a ese particular o a ese empresario qué es lo que él quiere, para qué lo quiere, tenemos que ayudar también a decirle qué es de lo que dispone. Por ejemplo, vamos a lo más sencillo. ¿Querés colocar tu dinero? ¿Lo querés para conservarlo? ¿Lo querés para renta? ¿Qué adversidad al riesgo tenés? Y entonces ahí podemos empezar a hablar, por ejemplo, de una inversión, lo más sencillo, vamos al plazo fijo bancario. El plazo fijo bancario me asegura la devolución de mi capital con un interés ya predeterminado, puede ser alguno ajustado por algún tipo de ser, por ejemplo, a una fecha determinada y que lo voy a cobrar además con ciertas garantías. Voy a tener la garantía de la institución, voy a tener la garantía del Banco Central y en algunos casos hasta una garantía de la nación. Si nos vamos al mercado de valores, ahí tenemos instrumentos como pueden ser los títulos, ya sean públicos o privados, donde tenemos más elementos de análisis. Ya acá podemos tener una renta a plazo determinado, o bien podemos tener algún tipo de riesgo en cuanto a su evaluación. De cualquier forma, ahí también hay elementos, instrumentos que nos permiten evaluar mayores alternativas. Es decir, si pensamos en un bono hecho por el Estado o emitido por una empresa particular, conocemos quién es el inversor, conocemos cuáles son las características, conocemos cuál es el flujo de fondos que va a tener ese título, conocemos también la duration. Tenemos muchos elementos, la TIR, por ejemplo, para poder compararlo entre ellos. Y además podemos insertar este riesgo que estamos corriendo en la inversión o en la colocación dentro de un contexto internacional. Es decir, hoy podríamos evaluar cómo está incidiendo el conflicto en Medio Oriente. Podemos estar evaluando cuáles son las situaciones dentro de la región, del país, hasta incluso en cómo está incidiendo el COVID. Si vamos a otro tipo de instrumentos, y vamos ahora a hablar de las acciones, dentro de las acciones también tenemos muchísimos elementos o herramientas de evaluación. Sé quién la emite, sé cuáles son las características del mercado, sé la historia de esa entidad emisora, y también sé que existe un mercado transparente de cotización que me permite saber quién compra y quién vende, tal vez no individualizarlo, pero sí saber quién es el intermediario, y hasta quienes estamos en el mercado podemos hasta instruir quién es el que está del otro lado comprando o vendiendo. Es decir, que siempre tenemos muchísimos elementos de juicio como para poder respaldar nuestra decisión. Es decir, va a ser una decisión racional dentro de todo lo que nosotros estamos haciendo. Para hacerlo breve, como me pediste, Gustavo, yo creo que cuando nosotros tomamos los elementos que existen en el mercado, más allá de la transparencia, más allá de los controles y seguridad que nos pueden dar en el caso del mercado de valores, ya sea la Comisión Nacional de Valores, el Estado a través de la Comisión Nacional de Valores, puede ser el BIMA, una sociedad comercial, o puede ser la Bolsa de Comercio, una organización que nos está respaldando en cuanto a la verificación y el seguimiento de nuestras operaciones. Más allá de que no se trata de un mercado reducido, sino que se trata de un mercado muy amplio con muchísimos jugadores dentro del mismo. Entonces tenemos muchos elementos para tomar decisiones, ver quién lo respalda, ver cuál es la posibilidad de la rentabilidad, ver también cuáles son las posibilidades del flujo futuro o no, y también en función de nuestros objetivos de colocación de capital. Cuando nosotros a nuestros alumnos les enseñamos en teoría de las decisiones, cuál es todo el proceso decisorio, llegamos al final y concluyendo que una decisión surge de un proceso racional y de un proceso ético. El proceso racional es decir, bueno, ¿qué es lo que me conviene? Lo que mi análisis, mi estudio me llevó
a la conclusión de que es lo conveniente para tomar esta decisión. El ético, no solo hablamos del punto de vista moral, sino tomemos el ético como con las costumbres y normas que regulan a la persona o a su personalidad o a sus intenciones, su comportamiento en general. Entonces, la decisión final termina siendo una decisión ética bajo este concepto. Es decir, que cuando estamos en el mercado tradicional, nuestra decisión va a ser una combinación de ese proceso racional y de ese proceso ético. Pero cuando analizamos el tema de las criptomonedas, podemos decir que básicamente está basado en un criterio ético, en lo que a mí me conviene, lo que yo creo, lo que me parece, o tomando las palabras de Guillermo, compro o no compro esa idea, o compro o no compro ese experimento. Entonces acá es donde veo la gran separación entre lo que son las inversiones tradicionales y lo que pueden ser las inversiones o las colocaciones en criptomonedas, que sin duda vinieron a instalarse. Vinieron a instalarse y durarán, yo creo que mucho, el tiempo después lo dirá. Y ahí sí es donde, Guillermo, un poco te pediría tu opinión sobre un poco esta conclusión en cuanto a la toma de decisiones. Ahí está. Bien. El último, el que más experiencia, es el que más me tiró las complejidades, que inclusive me siento más cómodo pimponeando que hablando solo. Justamente el intercambio termina siendo más gratificante que una persona hablando de un tema que puede simplemente hablarlo sin tener una contracara, ¿no?, del tema, porque las hay. Así que para ordenar ideas, creo que Raúl empezó con el tema, primero el hecho de cuando le llega un cliente, hacer un test del inversor. Justamente en CryptoMarket yo lo voy a incorporar a eso, pero en mi consultora en particular, que también armamos portfolios, asesoramos empresas, lo primero que uno le hace es el test del inversor para entender qué tipo de perfil se le asigna y con qué tipo de persona está hablando, porque es distinto una persona de 20, de 30, 40, 50, 60, 70, todos tienen sus particularidades. O sea que ya generado el perfil, es entender, trasladarle primero y principal cuánto va a invertir, porque obviamente el monto que uno disponga es sumamente condicionante, porque un amigo el otro día, voy a poner un valor que suele ser promedio en el mercado, quiere invertir $10.000. Yo le pregunto a mi amigo, ¿los $10.000 son tus únicos ahorros? Si me dice, no, tengo mucho más, esto lo tengo guardado como para mi jubilación, y bueno, entonces si eso lo tenés para tu jubilación, tenés más cintura, al igual que pasa en el mismo mercado de valores. En el mismo mercado de valores, si uno pone X cantidad de plata, lo primero que le hago es preguntarle, ¿qué porcentaje de tu capital es? Para entender cuánto está arriesgando esa persona. Si esa persona me dice, no, estos $10.000 son mis únicos ahorros, y le digo, bueno, entonces no te conviene meterlo en el mercado cripto, agarra esos $10.000 y diversificar, que volvemos al principio de la charla. Diversificar y pones un 5% en criptomonedas, y el otro 90 o 95% lo pones en el mercado de valores tradicional, que te genera una garantía de seguridad en cuanto a lo que vas a recibir. Así todo, vamos al siguiente punto, que es lo que vos comentabas mucho, Raúl, de las garantías, que creo que lo hiciste notar, que obviamente todos los instrumentos y todos los activos del mercado bursátil, ya sean emisiones privadas o públicas, tienen garantía. Bien, tienen garantía hasta cierto punto. Nos ha pasado un montón de bonos defaulteados. Nos ha pasado un montón de, ni hablar, commodities, como el petróleo, que cayeron. Obviamente no cayeron a menos de cero, eso era el futuro. Cayeron cuando el futuro cayó a menos de cero, creo que el barril valía $10, $20, y se había ido 70 a ese valor, digamos, una caída del 80%. Creo que garantías no te da nadie. Si hay instrumentos que tienen más garantías que otros, eso seguro, ninguna duda, y en base a eso es entender los riesgos. Bueno, entonces, entendiendo que el mercado cripto no te genera una garantía de retorno, porque no te la genera, porque es 100% ley de oferta y demanda, es entender eso, y una vez que en el proceso decisorio que vos comentaste es una decisión racional, es entender que a dónde uno está poniendo su dinero. Con lo de las decisiones también racionales, es interesante porque siempre uno va a los conceptos del dinero. El dinero, ¿cómo se llama? Dinero fiduciario. O sea, que hay fe en ese dinero, no hay ningún respaldo, ninguna garantía, nada.
si bien el mercado de valores tiene garantía, el dinero no la tiene. ¿Por qué? Porque es respaldado en la fe. Le tenemos fe al gobierno que está haciendo las cosas bien. Y uno tiene fe. Ahora, yo en el mercado cripto no tengo fe, tengo creencia. ¿Por qué? Porque entiendo que el mercado cripto se basa en matemáticas. Y las matemáticas nunca nos fallan. 2 más 2 es 4. Si entendés que esto, los pilares de las criptomonedas son las matemáticas, entonces no hay fe, hay creencia. ¿Por qué? Porque es algo científico lo que está sucediendo de fondo. Después, bueno, es entender un montón de particularidades a nivel interno de realmente cómo funcionan estos sistemas, y ahí sí entra un poquito la fe. De decir, bueno, tengo fe en que este proyecto realmente, que Bitcoin es sumamente disruptivo, claro, entiendo para lo que funciona, entiendo cuál es el valor, y ahí entras. O sea, que un poquito creo que es eso. Y si no me equivoco, a ver, no quiero dejarte sin responder a algunos tópicos, pero creo que la conclusión es entender eso, que no todo tiene garantías, pero que hay cosas que tienen más garantías que otras, y saber explicarlas, y que la gente no ponga todo su dinero en las criptomonedas, porque no dejan de ser una tecnología nueva. Tienen recién, del 2009 se creó Bitcoin, estamos hablando de 12 años, muy jóvenes, pero bueno, vinieron para quedarse, así que simplemente entender los riesgos, entendiendo que no hay una garantía de fondo de una empresa pública o un ente privado. Al revés, ente público o empresa privada. Sí, hay otro tema, si me permitís, Gustavo. Sí, claro. Hay otro tema, Guillermo. Cuando en estos análisis que yo te comentaba, por un lado, no estuviste bien en no responderme que existió el 2011, que existió el 2001, el 2008 con las AFJP, y también nos podemos ir a los 1990, con los riesgos que implica para el mercado tradicional. Pero sí hay otro tipo de análisis que uno puede hacer, que es en cuanto a la dirección de cada uno de estos instrumentos. Básicamente podemos hablar de las acciones, si queremos hablar de cómo se compone el directorio, cuál es la trayectoria, quiénes son los personajes. Si hablamos de los CDR, podemos irnos a las trayectorias en el exterior de las empresas, de los grupos. Es decir, que tenemos ese análisis cualitativo en cuanto a la gestión. Por supuesto, estas son empresas que vienen de muchísimos años y conformadas con gente experimentada dentro de su ramo. Cuando hablamos de criptomoneda, no podemos pedirle mucha más experiencia de los años que vos acabas de mencionar. Pero lamentablemente tampoco se cuenta con muchísima información de quiénes están detrás de cada una de esas criptomonedas. Todavía se está cuestionando quién fue el verdadero creador del Bitcoin, ¿verdad? Si existe esa persona. Entonces, ¿esta no sería una contra también para el análisis racional que nosotros los analistas tratamos de hacer? Puede ser una contra o puede ser un pro, porque hay gente que le gusta estar posicionada en un riesgo que entiende, digamos, más justamente como un millennial que sea un programador o que entienda un montón de cuestiones de computación e informática, pero capaz que no entienda cómo se maneja el mundo bursátil. Y dice, no, claro, el mundo bursátil, este CDR de Coca-Cola, ¿quién está arriba de este CDR? No, el presidente de esta empresa es un narcotraficante, por decirte un ejemplo grotesco. Digamos, puede haber análisis de todos los tenores y de todo tipo. Hay gente que le puede interesar estar posicionado en el mercado bursátil, el cual tiene mucho más análisis cualitativo, cuantitativo, y tenés indicadores de todos los colores, o estar posicionado en una tecnología nueva y entender eso. Puede ir en detrimento, sí y no, dependiendo los ojos con lo que se los esté mirando. Igualmente creo que tu pregunta era si el hecho de que sea, digamos, de que no haya garantías puede ir en detrimento de aquellos que quieren entrar, o bien cuál era tu pregunta que quiero responderla bien. Básicamente la confiabilidad de quienes dirigen. Claro, exactamente, de quienes dirigen, esa es la palabra. Ahí está un punto bastante interesante que podemos tocar también, que es la centralización versus la descentralización. ¿Quién dirige empresas o quién dirige gobiernos? Personas, que son poderes totalmente centralizados. Esta centralización justamente es lo que genera más fricciones muchas veces con el sistema. O sea, el hecho de que la tasa de interés te la manejen un grupo de personas es fricción. El hecho de que una empresa, las decisiones de una empresa te la manejan un par de CEO, puede ser fricción, porque capaz no están tomando las mejores decisiones. El hecho de que sea centralizado muchas veces puede perjudicar
versus lo que es descentralizado, porque Bitcoin en particularmente es descentralizado. ¿Por qué? Porque es una idea, justamente como decís vos, de alguien que inventó, se llama open source, cuando es open source Bitcoin es que es de código abierto. Alguien inventó el código, inventó el jueguito, porque no deja de ser un juego en una computadora esto, y toda la gente empezó a darse cuenta de cómo era el juego de Bitcoin, de que podían minar y ganar Bitcoin y transferir, y se empezaron a dar cuenta, y eso generó que un montón de gente ponga a disposición sus computadoras alrededor del mundo, que se llaman nodos. Y son distintos servidores, distinta gente en su casa con sus computadoras. Algunos son empresas privadas que tienen granjas y minerías y tienen un montón de computadoras trabajando justamente para descubrir ese algoritmo. Es como que todos están luchando por descubrir el sudoku. El primero que complete el sudoku bien gana su recompensa. Toda esta descentralización que se ha logrado, muchos la ven como un punto a favor en vez de como un punto en contra. ¿Por qué? Porque la decisión no es de una sola persona, sino que es de la sociedad entera. O sea que justamente creo que la conclusión es dependiendo de los ojos con los que se los esté mirando. Para mí muy claro, muchas gracias, Guillermo. Bueno, hemos ya un poquito más de una hora hablando de este tema. En tan cortito tiempo hemos tratado densamente, con gran calidad, un montón de cuestiones, lo cual me pone muy contento en un sentido, me saca un montón de dudas de temas que se van abordando, me mantiene la atención en otros que creo que hay que seguir observando, pero finalmente se generan nuevos interrogantes también, nuevas posiciones, nuevos puntos de vista. Raúl comentaba al principio de su disertación sobre el perfil del inversor, ¿no? Como lo primero que hay que ver. Y es un tema tan actual ese. ¿Quiénes estarían dispuestos a invertir en diferentes tipos de instrumentos o de monedas? Y el estudio de los riesgos, como algo mucho más focalizado. Me parece a mí que no es un tema para nada cerrado, es un tema totalmente de una gran... Tenemos que tener una gran apertura y animarnos a un debate importante en este punto. Nosotros desde el Consejo a todos nuestros matriculados queremos llevarle un poco más de respuestas, si podemos, o también plantearles algunas problemáticas o dificultades que todavía entendemos que existen, como también para que sea más fácil ese análisis. Esa es un poco la posición. Espero que ese cometido esté cumplido. Antes del cierre de esta charla y antes de pedirles a ustedes también la última consideración que quieran hacer, saqué del chat 3 preguntitas para ver si me parece que están ligadas en parte con los temas de riesgo que estuvieron hablando Mónica y Guillermo, pero ver un poquito sobre esta cuestión. Lo que sí les voy a pedir es que las respuestas sean concretas y cortitas. Y con eso pasamos después al cierre de esta reunión científica y técnica, si les parece, ¿sí? La pregunta es, empezamos a escuchar algunos términos como altcoin, anonymizer, mezclador, dark wallet, Tor, en relación con las cripto. ¿Qué relación tienen la trazabilidad de la operatoria y el control legal con estos conceptos? Hay varios conceptos, creo que distintos. Justamente altcoins son proyectos alternativos, o sea, se separa Bitcoin por un lado y altcoins por el otro. Algunos suman a Bitcoin y Ether como principales y altcoins todo lo otro. Altcoins son alternative coins, monedas alternativas. Esto implica, creo que, un poquito a lo que fui al principio de todos esos distintos proyectos, analizarlos como empresa, porque esos proyectos traen una solución a una problemática de la sociedad. Por ejemplo, la blockchain de Ethereum soluciona lo que es smart contract.
¿Qué es smart contract? El primer smart contract que vimos fue el de una gaseosa, un dispenser de gaseosa. Ponemos un peso, nos sale la gaseosa. Eso es un smart contract. Una operación sin intervención de un humano. Lo mismo sucede en Ethereum, en el código. Hay un condicionante que si yo te doy la plata a vos y se valida eso, yo te entrego el bien. Digamos, todas las altcoins hay que analizarlos como empresas que traen una solución a una determinada problemática. Hay proyectos altcoins, proyectos cripto que solucionan los grandes pagos, justamente con Bitcoin no se puede hacer un micropago de $1, por ejemplo. Bueno, hay proyectos que solucionan los micropagos y que se hace más rápido, que uno puede ir a tomar un café y pagar con eso, y no esperar una hora que se acredite la transacción. O sea, con respecto a altcoins, es eso, es analizar como si fuese una empresa y ver qué solución trae a nuestro mundo como tal. Después había otros conceptos, como obviamente Tor, que es un navegador que justamente fomenta a la privacidad. Si uno se quiere conectar desde Sudáfrica y que nadie vea de dónde se ha conectado, se conecta a Tor. Eso ya creo que va por otro lado, que creo que Tor se puede relacionar más con las criptomonedas que hablamos, como Monero, Zcash o Dash, que son monedas que fomentan a la privacidad. No está 100% bien, pero bueno, ahí hay un choque cultural en lo que crea la gente. Y después con el tema de la trazabilidad, creo que también, ya un poquito lo comentamos, es que hay proyectos que no ayudan a la trazabilidad. No es el caso de Bitcoin o Ethereum o las más conocidas, que la blockchain es pública y uno puede saber qué pasó con las direcciones y la plata de dónde fue a dónde y demás. O sea que la blockchain de Bitcoin es trazable. Es complejo, pero hay empresas que se dedican justamente a monitorear eso, o sea que hoy, y más, y los bancos ya contrataron a esas empresas para que a la vez puedan monitorear a los exchanges para que todas las wallets tengan relación y fricción con plata que no sea mala vida, por así decirlo. O sea que en ese aspecto es entender de qué criptomoneda estamos hablando y en qué sistema estamos operando, si es un navegador web común o es en Tor, el cual lo utilizan algunos para ocultar movimientos. Pero en sí la blockchain de Bitcoin no es 100% anonimato en cuanto a la trazabilidad. Perfecto, Guillermo, muy claro tu explicación. Otra preguntita dice, ¿por qué las comisiones de los stablecoins son menores a las del Bitcoin? Bien, eso justamente Bitcoin fue la primera criptomoneda y como primera criptomoneda fue la que chocó con todas las cuestiones que después otros proyectos fueron mejorando, justamente en lo que es la velocidad de la transacción y el costo de la transacción. Como estos son protocolos abiertos, hay un montón de programadores y un montón de personas que pueden participar de esa mejora. Obviamente, para que alguien te escuche y vos digas, quiero esta mejora y la quiero implementar, tiene que haber un consenso de la comunidad gigante para tocar el protocolo de Bitcoin. El protocolo de Bitcoin no se suele tocar mucho, salvo algunas nuevas mejoras que han venido, que justamente solucionan el problema ese. El Lightning Network es una mejora, hay otra mejora, Taproot, que también que es una mejora que trata de escalar todas esas cuestiones. ¿Qué pasaría si el 100% del mundo utiliza Bitcoin? Y se congestionaría la red. Y si se congestiona la red, las transacciones quedan pendientes y las transacciones son caras. O sea que Bitcoin tiene esas problemáticas, pero tiene lo que es la reserva de valor, o la moneda número 1, la que mayor volumen de mercado tiene. O sea que Bitcoin tiene esas ventajas, pero hay proyectos que solucionaron estas cuestiones que vos decís de que hay un montón de proyectos que son más rápidos para enviar plata y que son mucho más baratos. ¿Por qué la stablecoin es más barato para enviar? Justamente porque soluciona, desde su código mismo, soluciona el problema de que sea rápido y que sea barato. Justamente por eso, porque han tomado el código de Bitcoin y lo han mejorado. Bárbaro, muy bien. Y una última pregunta. Tengo más, pero tuvimos que hacer una selección. En un contexto de alta volatilidad, en que pueden operar las monedas cripto como monedas sin frontera, ¿te parece apropiado la regulación país por país o que haya un complemento transversal con regímenes de información de carácter internacional? Se habló durante la charla de la GAFI, por ejemplo, ¿no? En este punto. Exacto, a ver, volatilidad sí, es muy volátil y la pregunta de por qué es volátil, que no la habíamos comentado, es por la baja liquidez de mercado que tiene. O sea, hoy Bitcoin en total vale
2 billones, si el mercado total era de 2 billones, y Bitcoin solo, digamos, vale más que Facebook. ¿Esto qué implica? Pongámoslo en términos nominales, que vale lo mismo que Facebook. Implica que si el dueño de Facebook vende todas sus acciones y se hace esa plata, podría comprar todo el mercado cripto. Digamos, al tener tan baja profundidad de mercado, el mercado cripto, implica que grandes ballenas puedan mover el precio mucho. Esto implica que cuando el mercado va creciendo y va madurando en precio y en cantidad de players, el precio tendería a estabilizarse. Mientras no suceda eso, es como jugar una cancha de fútbol 4 contra 4. Nos va a siempre quedar corto todos los recorridos y ante grandes ingresos o egresos de ballenas tienden a mover los precios. O ni hablar de Elon Musk que te tuitea y te mueve el precio rápido. Y respecto al segundo, creo que es mejor una regulación internacional de la GAFI a regulaciones locales. Creo que la GAFI mira más el bosque y la regulación nacional mira más el árbol. Y bueno, y creo que en la GAFI y en las unidades de inteligencia vamos a ser agentes obligados, ya lo somos, y en las regulaciones locales puede haber un poquito más de fricciones que no fomenten el crecimiento sano. ¿Estás en mute? Ahí estoy. Perfecto, gracias, Guillermo. Mónica, Martín, Raúl, Guillermo, muy completo todo lo que estuvieron comentando de este tema. Lo que quieran comentar como palabra final. No, la verdad que yo agradezco mucho la participación, espero que no sea la última, porque la verdad que hablar de estos temas y poder llegar a más personas es interesante, porque uno siempre que habla de cara a cara llega a una persona, acá llegamos a muchas, ni hablar de poder intercambiar con Raúl, Mónica, Martín, gracias, y Gustavo también a vos por hacerme partícipe a mí y a CryptoMarket de este evento, y bueno, siempre a disposición para participar de futuros eventos que, como decís vos, nada quedó claro, creo que quedaron todos con más dudas, que lo dije al principio, te terminas con más dudas que certezas, así que seguramente vamos a tener otra charla a futuro para seguir discutiendo e intercambiando diferencias de opiniones. Muy bien. Gustavo, como reflexión final, creo que quedan muchas cosas para seguir hablando y seguramente vas a organizar algo más sobre el mismo tema. Pero quisiera, como reflexión final, destacar algo de lo que mencionó Guillermo recién, que es el sistema de comunicación y la adaptabilidad que necesitamos los que ya no somos millennials, nunca lo fuimos de por sí, a los avances tecnológicos. Él dijo algo que creo que debemos tenerlo muy en cuenta, sobre todo pensando en el futuro de las criptomonedas, que es la confiabilidad que tienen los millennials sobre los avances tecnológicos, sobre la computadora, más que para otro tipo de relaciones. Muy bien, perfecto, muy válido también. Gustavo, si me permitís, también para ¿Sí? cerrar, bueno, nuevamente agradecerle a Guillermo y agradecer el espacio. Creo que coincido que tenemos muchas preguntas. Podríamos estar un día entero con Guillermo intercambiando conocimiento y preguntándole. Y me parece que otro tipo de cosas que están de partido. El desafío creo que nos queda por delante es seguir observando esta nueva economía, seguir aprendiendo y bueno, poder colaborar en cada espacio que cada uno de nosotros tiene en este sector, en este ambiente. Así que gracias a todos. Bárbaro, muy bien, gracias Mónica también. Martín. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, como últimas palabras, muy bueno a tu exposición, Guillermo. La verdad que me encantó compartir este espacio con vos. Creo que fue un gran aprendizaje para todos y seguramente no va a ser la única RSIT sobre criptomonedas porque es un tema de mucha actualidad. Lo que también me gustaría destacar es que esta nueva regulación que ya está muy cerca de producirse va a traer muchos alivios hacia los participantes ya más institucionales y creo que eso va a agrandar más el mercado cripto. Muchas gracias a todos. Bueno, no, el agradecido también soy yo, en nombre de la comisión. Realmente pudimos tratar este tema que era de gran interés y poder convocarlos a todos ustedes para poder debatir y poder tratarlo me pone realmente, creo que cumplimos con esa pretensión.
creo que a medida que en este tema se avance y tengamos no solamente conocimiento, sino un poco más de experiencia, nos vamos a poder manejar un poco mejor con relación al tema de los riesgos y, por supuesto, habrá que tener una buena actitud, o una determinación también en función de los criterios que se pongan en marcha, que me parece que ese es un tema también de gran valía, y que lo estuvimos, de soslayo lo estuvimos tocando. Así que bueno, en nombre de la comisión, en nombre del consejo, les quiero agradecer a los 4 por la participación y el compromiso, y por supuesto vamos a contar con todos ustedes en el futuro, y si tenemos más preguntas se las haremos llegar para ver si de alguna manera también podemos satisfacer si alguna cosa quedó pendiente. Muchas gracias. Igualmente para todos. Chau, chau. Adiós. Gracias. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.